Mi nombre es Daniel y me dedico a la historia y conservación arquitectónica. Mi especialidad son las construcciones coloniales religiosas, un campo que me apasiona pero que raramente ofrece trabajos emocionantes. Por eso, cuando me llegó la propuesta de catalogar y evaluar el estado del monasterio de Santa Brígida de la Sierra, sentí que me había sacado la lotería profesional. Era una oportunidad única. El monasterio, abandonado hacía casi un siglo, se encontraba en un valle remoto y de difícil acceso en las montañas, a un día de viaje del pueblo más cercano. Fundado a principios del siglo XVII, había sido un enclave importante en su tiempo, pero plagas, sequías y finalmente las convulsiones políticas del siglo XIX lo habían vaciado gradualmente, hasta su cierre definitivo en la década de 1920. Ahora una fundación cultural quería evaluar su potencial como sitio histórico, o incluso como un posible retiro, y necesitaban un informe detallado. El trabajo requería pasar al menos 3 semanas allí, completamente solo. Para mí la soledad era un plus, una oportunidad para sumergirme en el trabajo y en la atmósfera del lugar sin distracciones. El viaje fue largo y arduo. Un vehículo de la fundación me llevó hasta donde terminaba el camino de tierra, y desde allí, un arriero local con un par de mulas cargó mis equipos y provisiones para las 3 horas de caminata restantes por un sendero apenas visible que serpenteaba entre las montañas. El arriero, un hombre callado y curtido por el sol, apenas habló durante el trayecto. Solo cuando llegamos a la cresta desde donde se divisaba por primera vez el monasterio, hundido en el valle como un gigante dormido, se detuvo y murmuró: «Hay lugares que es mejor dejar tranquilos, señor. Tienen memoria larga». No le di mayor importancia en ese momento, atribuyéndolo a las supersticiones locales. El monasterio era más grande e imponente de lo que las viejas fotos sugerían. Un complejo enorme de piedra y adobe, con una iglesia de torre imponente, varios claustros, patios, y lo que parecían ser decenas de celdas, talleres y dependencias, todo rodeado por un muro alto y parcialmente derruido. La escala era sobrecogedora, el silencio, absoluto, roto solo por el viento que soplaba entre las ruinas y el canto lejano de algún pájaro. Descargamos las mulas, el arriero se despidió casi con prisa, y me quedé solo ante la puerta principal de madera maciza, cerrada pero no con llave. Empujé la puerta, que se abrió con un quejido prolongado, y entré al primer claustro. El aire adentro era frío, estancado, con un olor penetrante a polvo, piedra húmeda y algo más, un aroma tenue y dulzón, casi como a cera vieja o incienso rancio. El claustro era hermoso, con arcos de piedra y un jardín central invadido por la maleza, pero la sensación de abandono y silencio era opresiva. Grité: «Hola», por puro instinto, pero mi voz fue absorbida por la piedra y el vacío. Decidí instalar mi base en lo que parecía ser la antigua biblioteca o sala capitular, un salón amplio en el primer piso, con grandes ventanales que daban a uno de los claustros y estanterías de madera oscura que cubrían las paredes, aunque la mayoría estaban vacías. Había una mesa grande y sólida en el centro. Era un lugar relativamente luminoso y central. Descargué mis cosas: sacos de dormir, ropa, comida no perecedera, agua embotellada, mi laptop, cámaras, equipo de medición, botiquín, lámparas potentes de batería y un pequeño generador portátil por si necesitaba cargar algo, aunque planeaba usarlo lo mínimo posible para no romper el silencio. Pasé el resto del primer día organizándome y haciendo un reconocimiento preliminar. La vastedad del lugar era abrumadora. Pasillos largos y silenciosos, escaleras de caracol que subían a pisos superiores desconocidos o bajaban a sótanos oscuros, capillas laterales llenas de escombros, celdas monacales minúsculas, con apenas una tarima de piedra como cama. Muchas puertas estaban cerradas o bloqueadas por derrumbes, pero había suficiente espacio explorable como para llenar mis 3 semanas y mucho más. La sensación predominante era de una quietud profunda, como si el tiempo se hubiera detenido allí hacía 100 años. Esa primera noche, después de cenar algo frío, me senté a la mesa de la biblioteca a revisar mis notas y planificar. Mi nombre es Daniel y me dedico a la historia y conservación arquitectónica. Mi especialidad son las construcciones coloniales religiosas,
un campo que me apasiona pero que raramente ofrece trabajos emocionantes. Por eso, cuando me llegó la propuesta de catalogar y evaluar el estado del monasterio de Santa Brígida de la Sierra, sentí que me había sacado la lotería profesional. Era una oportunidad única. El monasterio, abandonado hacía casi un siglo, se encontraba en un valle remoto y de difícil acceso en las montañas, a un día de viaje del pueblo más cercano. Fundado a principios del siglo XVII, había sido un enclave importante en su tiempo, pero plagas, sequías y finalmente las convulsiones políticas del siglo XIX lo habían vaciado gradualmente, hasta su cierre definitivo en la década de 1920. Ahora una fundación cultural quería evaluar su potencial como sitio histórico, o incluso como un posible retiro, y necesitaban un informe detallado. El trabajo requería pasar al menos 3 semanas allí, completamente solo. Para mí la soledad era un plus, una oportunidad para sumergirme en el trabajo y en la atmósfera del lugar sin distracciones. El viaje fue largo y arduo. Un vehículo de la fundación me llevó hasta donde terminaba el camino de tierra, y desde allí, un arriero local con un par de mulas cargó mis equipos y provisiones para las 3 horas de caminata restantes por un sendero apenas visible que serpenteaba entre las montañas. El arriero, un hombre callado y curtido por el sol, apenas habló durante el trayecto. Solo cuando llegamos a la cresta desde donde se divisaba por primera vez el monasterio, hundido en el valle como un gigante dormido, se detuvo y murmuró: «Hay lugares que es mejor dejar tranquilos, señor. Tienen memoria larga». No le di mayor importancia en ese momento, atribuyéndolo a las supersticiones locales. El monasterio era más grande e imponente de lo que las viejas fotos sugerían. Un complejo enorme de piedra y adobe, con una iglesia de torre imponente, varios claustros, patios, y lo que parecían ser decenas de celdas, talleres y dependencias, todo rodeado por un muro alto y parcialmente derruido. La escala era sobrecogedora, el silencio, absoluto, roto solo por el viento que soplaba entre las ruinas y el canto lejano de algún pájaro. Descargamos las mulas, el arriero se despidió casi con prisa, y me quedé solo ante la puerta principal de madera maciza, cerrada pero no con llave. Empujé la puerta, que se abrió con un quejido prolongado, y entré al primer claustro. El aire adentro era frío, estancado, con un olor penetrante a polvo, piedra húmeda y algo más, un aroma tenue y dulzón, casi como a cera vieja o incienso rancio. El claustro era hermoso, con arcos de piedra y un jardín central invadido por la maleza, pero la sensación de abandono y silencio era opresiva. Grité: «Hola», por puro instinto, pero mi voz fue absorbida por la piedra y el vacío. Decidí instalar mi base en lo que parecía ser la antigua biblioteca o sala capitular, un salón amplio en el primer piso, con grandes ventanales que daban a uno de los claustros y estanterías de madera oscura que cubrían las paredes, aunque la mayoría estaban vacías. Había una mesa grande y sólida en el centro. Era un lugar relativamente luminoso y central. Descargué mis cosas, sacos de dormir, ropa, comida no perecedera, agua embotellada, mi laptop, cámaras, equipo de medición, botiquín, lámparas potentes de batería y un pequeño generador portátil por si necesitaba cargar algo, aunque planeaba usarlo lo mínimo posible para no romper el silencio. Pasé el resto del primer día organizándome y haciendo un reconocimiento preliminar. La vastedad del lugar era abrumadora. Pasillos largos y silenciosos, escaleras de caracol que subían a pisos superiores desconocidos o bajaban a sótanos oscuros, capillas laterales llenas de escombros, celdas monacales minúsculas, con apenas una tarima de piedra como cama. Muchas puertas estaban cerradas o bloqueadas por derrumbes, pero había suficiente espacio explorable como para llenar mis 3 semanas y mucho más. La sensación predominante era de una quietud profunda, como si el tiempo se hubiera detenido allí hacía 100 años. Esa primera noche, después de cenar algo frío, me senté a la mesa de la biblioteca a revisar mis notas y planificar el trabajo de los días siguientes. Afuera, la oscuridad era total, sin luna. Encendí una lámpara de batería potente. El silencio era tan absoluto que podía oír el zumbido de mis propios oídos.
Fue entonces cuando escuché el primer sonido extraño, un golpe suave, como el de una contraventana cerrándose por el viento, venido de algún lugar del piso superior, pero no había viento esa noche. El aire estaba completamente quieto. Me puse en alerta, escuchando, nada más, la madera vieja que cruje, me dije, tratando de aplicar la lógica. Me acosté en mi saco de dormir sobre el suelo de piedra, usando mi mochila como almohada. Me costó dormir. El silencio ya no se sentía pacífico, sino expectante. Cada pequeño crujido del edificio, cada sombra proyectada por mi linterna de baja intensidad, me ponía los nervios de punta. Finalmente el cansancio me venció. Los días siguientes me dediqué a mi trabajo sistemáticamente. Empecé por la iglesia principal. Era magnífica, aunque el techo estaba parcialmente derrumbado en una sección. El altar mayor seguía en pie, tallado en madera oscura, pero despojado de cualquier imagen u ornamento. Las capillas laterales contenían restos de frescos descoloridos en las paredes y tumbas de piedra en el suelo con inscripciones en latín ilegibles. Mientras fotografiaba una de las lápidas, sentí una corriente de aire helado inexplicable, a pesar de estar lejos de las aberturas del techo. Duró solo un instante, pero fue suficiente para erizarme la piel. Continué con los claustros, los refectorios, las cocinas abandonadas. Todo estaba cubierto por el polvo de décadas. Encontré algunos objetos olvidados, un rosario roto en el suelo de una celda, un zapato de cuero reseco bajo un banco del refectorio, fragmentos de vasijas de cerámica. Cada objeto parecía susurrar historias olvidadas. La sensación de estar caminando sobre las huellas de vidas pasadas era intensa, a veces abrumadora. Una tarde encontré el acceso al archivo del monasterio, una pequeña puerta de madera reforzada con hierro en un pasillo secundario. Estaba cerrada con un candado viejo y oxidado. Usando una de las herramientas que había traído, logré forzarlo con algo de esfuerzo. Detrás de la puerta una escalera estrecha bajaba a un sótano abovedado. El aire allí abajo era aún más frío y olía intensamente a papel viejo y moho. El archivo era un tesoro para alguien como yo. Estanterías llenas de legajos atados con cintas, libros de cuentas, registros de novicios, correspondencia. Pasé horas allí abajo, con mi linterna de cabeza, revisando documentos al azar. La historia del monasterio que emergía de esos papeles era fascinante, pero también encontré indicios de tiempos difíciles, menciones a enfermedades extrañas que diezmaron a la comunidad, periodos de hambruna, conflictos internos por cuestiones de doctrina, y referencias crípticas a penitencias severas y aislamientos prolongados para monjes, considerados díscolos o problemáticos. Mientras estaba absorto en un viejo libro de actas capitulares, escuché un ruido arriba, en el pasillo de donde venía la escalera. Sonó como si alguien arrastrara los pies por el suelo de piedra. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Esperé, pero el sonido no se repitió. Subí rápidamente la escalera y revisé el pasillo. Estaba vacío y silencioso, como siempre. Ratones, el edificio asentándose. Las explicaciones empezaban a sonar huecas incluso para mí. Esa noche, decidí encender el generador portátil por un par de horas para cargar mis baterías y tener una luz más potente en la biblioteca. El ruido del motor, aunque lo puse afuera en el claustro, rompía el silencio de una forma casi violenta, pero me hacía sentir un poco menos solo. Mientras el generador funcionaba, me pareció escuchar por encima del ruido del motor un coro muy débil, lejano, como cantos gregorianos, apenas un murmullo llevado por el viento. Apagué el generador. Silencio. El canto había desaparecido. Lo achaqué al ruido del motor jugando con mi percepción. Los días pasaban y las anomalías, aunque sutiles, se acumulaban. Puertas que estaba seguro de haber cerrado parecían entreabiertas. Objetos pequeños en mi campamento improvisado, un lápiz, un cuaderno, cambiaban ligeramente de posición cuando no miraba. A veces, al entrar en ciertas habitaciones o pasillos, sentía una opresión en el pecho, una tristeza profunda y ajena que se disipaba al salir. Encontré más símbolos extraños grabados en lugares ocultos, no cruces ni símbolos cristianos, sino algo más antiguo, más pagano. Empecé a llevar un diario detallado,
no solo de mi trabajo, sino también de estas experiencias. Anotaba cada ruido, cada sensación, cada objeto fuera de lugar. Releerlo me hacía dudar. Estaba exagerando, sugestionándome por la soledad y las historias implícitas en los documentos del archivo. ¿O realmente estaba ocurriendo algo inexplicable? El arriero y sus palabras sobre la memoria larga del lugar volvían a mi mente con frecuencia. Una tarde, explorando el ala este, la más ruinosa y probablemente la más antigua, encontré una sección de celdas tapiadas. Los ladrillos usados para sellar las puertas eran claramente más recientes que el resto de la estructura. ¿Por qué tapiar celdas en un monasterio ya de por sí aislado? En una de las puertas tapiadas, a ras de suelo, había una pequeña abertura, como una ventanilla de ventilación o para pasar comida. Me arrodillé y alumbré con la linterna hacia adentro. No pude ver mucho, solo oscuridad y polvo, pero mientras estaba allí arrodillado, escuché un sonido proveniente del interior de la celda tapiada, un arañazo débil, desesperado, contra la piedra, y luego un susurro que parecía formar una palabra. Fuera. Me levanté de golpe, el corazón desbocado. Retrocedí por el pasillo sintiendo un pánico helado. Celdas tapiadas, arañazos, susurros. Esto ya no era sugestión. Mi sueño empezó a verse afectado. Me costaba dormir y cuando lo lograba tenía pesadillas confusas pero angustiantes, pasillos interminables, sombras que se movían, susurros ininteligibles. Me despertaba varias veces por noche, a menudo con la sensación de que había alguien más en la biblioteca conmigo observándome en la oscuridad. Encendía la linterna pero nunca había nada. La fatiga y la tensión nerviosa empezaban a pasarme factura. Consideré seriamente abandonar el trabajo. Podía contactar a la fundación por radio, aunque la señal era mala. Servía para emergencias y pedir que me recogieran antes. Pero algo, una mezcla de orgullo profesional, curiosidad morbosa y quizás una parte de mí que todavía buscaba una explicación lógica, me hizo quedarme. Solo quedaban unos días más. Podía aguantar. La penúltima noche fue la peor. Se desató una tormenta eléctrica en las montañas. La lluvia golpeaba los viejos muros y el viento aullaba por los pasillos como un alma en pena. Los truenos retumbaban haciendo vibrar el edificio hasta sus cimientos. Estaba en la biblioteca, intentando leer a la luz de mi lámpara de batería más potente, tratando de ignorar la furia exterior y el creciente terror interior. De repente todas las luces se apagaron, no solo mi lámpara, sino también la luz de emergencia del pasillo. Oscuridad total, absoluta, rota solo por los relámpagos que iluminaban fugazmente los altos ventanales. Y en medio del estruendo de un trueno particularmente cercano, escuché el sonido inconfundible de las campanas de la iglesia. Don, 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 un toque lento fúnebre. Las campanas llevaban décadas mudas, probablemente oxidadas e inmóviles. Me levanté, tropezando en la oscuridad. Busqué a tientas mi linterna de cabeza. La encendí. Su haz tembloroso era mi única defensa contra la oscuridad y los sonidos imposibles. Las campanas seguían sonando, lentas, solemnes. Entonces, las puertas de la biblioteca, que yo no había cerrado, se abrieron de golpe hacia adentro, como si una ráfaga de viento huracanado hubiera entrado, aunque no sentí ninguna corriente de aire, y en el umbral, recortada por un instante por la luz de un relámpago, vi una figura, alta, encapuchada, como la silueta de un monje, pero completamente negra, más negra que la propia oscuridad, sin rostro, sin rasgos. Duró solo un segundo. El siguiente relámpago iluminó el umbral vacío, pero la imagen quedó grabada a fuego en mi retina, y el frío en la habitación se volvió glacial. Escuché susurros a mi alrededor, múltiples voces superpuestas, hablando en latín o en alguna lengua muerta que no comprendí. Sentí roces helados en mi piel. Los pocos libros que quedaban en las estanterías empezaron a caerse al suelo, como si una mano invisible los empujara. El pánico me superó por completo. Grité y corrí hacia la puerta abierta. Saliendo al pasillo oscuro, corrí a ciegas, tropezando, cayendo, levantándome guiado solo por el recuerdo del camino hacia la salida principal del monasterio.
Los susurros y las risas ahogadas parecían seguirme. Las campanas seguían doblando a muerto. No sé cómo logré salir al claustro exterior y luego a la puerta principal. La tormenta seguía en su apogeo. Corrí bajo la lluvia torrencial, alejándome del edificio maldito sin mirar atrás. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más y me derrumbé en el barro, jadeando, llorando, aterrorizado. Pasé el resto de la noche a la intemperie, empapado y tiritando, oculto entre unas rocas, mirando la silueta oscura del monasterio recortada contra los relámpagos, escuchando las campanas que siguieron sonando hasta el amanecer. Cuando salió el sol y la tormenta amainó, recogí mis cosas esenciales, la mochila, el GPS, algo de agua, y empecé la caminata de vuelta al punto donde el arriero debía recogerme en un par de días. No me importaba esperar allí. Cualquier lugar era mejor que ese monasterio. Contacté por radio a la fundación. Dije que una tormenta severa había dañado parte del edificio y mi equipo, que era imposible continuar el trabajo y necesitaba evacuación inmediata. Exageré los daños, pero no mencioné nada de lo que realmente había experimentado. ¿Cómo explicarlo? Me recogieron al día siguiente. Estaba febril, agotado y psicológicamente destrozado. El informe que entregué fue incompleto, basado en los primeros días. Recomendé encarecidamente no seguir con ningún proyecto en ese lugar, aludiendo a inestabilidad estructural y aislamiento extremo. Nunca volví a saber del monasterio de Santa Brígida de la Sierra. No sé si la fundación siguió adelante o si lo dejaron hundirse de nuevo en el olvido, pero yo no lo he olvidado. Las noches de tormenta, a veces, creo escuchar el tañido lento de unas campanas lejanas, y sé que hay memorias que no mueren, lugares donde el pasado sigue arañando las paredes, susurrando en los pasillos vacíos, esperando pacientemente en el silencio. Hay silencios que gritan. Soy biólogo, especializado en ecología de bosques nubosos. Mi trabajo consiste en estudiar ecosistemas frágiles y a menudo eso significa pasar largas temporadas en lugares donde rara vez llega el hombre moderno. Disfruto de la soledad, de la inmersión total en la naturaleza, o al menos, eso creí hasta mi última expedición. Me asignaron un proyecto de monitoreo de anfibios y flora epífita en una zona extremadamente remota de la selva alta, en las estribaciones de la cordillera oriental, un área de bosque primario casi intacto, de difícil acceso y poco estudiada. La fundación que financiaba el proyecto había construido allí, años atrás, un pequeño puesto de investigación, básicamente una cabaña elevada de madera, con techo de calamina, un sistema básico de recolección de agua de lluvia, paneles solares para una iluminación mínima y equipo de radio de onda corta, para comunicaciones de emergencia quincenales. Estaría completamente solo durante 6 semanas. Llegar hasta allí fue una odisea. Varios días de viaje por carreteras que se convertían en trochas, luego un par de días de caminata con guías locales y mulas por senderos apenas marcados, cruzando ríos y quebradas. Los guías, hombres de una comunidad nativa ubicada a un día de camino del puesto, eran reservados. Cuando les pregunté sobre la zona específica a la que me dirigía, se miraron entre ellos, y uno dijo en voz baja: «Hay bosques que no les gusta que los miren mucho, doctor. Tienen ojos viejos». Lo tomé como parte de su cosmovisión, folclore interesante pero nada más. Me dejaron en el puesto, descargaron mis provisiones y equipos, y se fueron prometiendo volver en 6 semanas exactas. El puesto estaba en un pequeño claro en una ladera empinada, rodeado por un mar verde infinito, árboles gigantescos cubiertos de musgo, lianas, helechos arbóreos, orquídeas. La humedad era constante, el aire olía a tierra mojada, a descomposición vegetal y a miles de flores invisibles. El sonido era abrumador, el coro incesante de insectos, el croar de ranas, el llamado de aves exóticas, el lejano rugido de algún mono. Durante el día era una sinfonía de vida, por la noche se transformaba en algo más misterioso, casi inquietante. Las primeras 2 semanas fueron de adaptación y trabajo intenso. Instalé mis transectos de monitoreo, coloqué cámaras trampa, recolecté muestras, tomé notas detalladas. Estaba fascinado por la biodiversidad increíble del lugar. La soledad era absoluta,
pero me sentía productivo, inmerso en mi elemento. Los ruidos nocturnos eran extraños, a veces sobresaltantes, pero los atribuía a la fauna desconocida de la zona. Un nuevo tipo de mono nocturno, un felino grande, era parte de la emoción de estar en un lugar tan prístino. Los primeros indicios de que algo no encajaba empezaron de forma sutil. Una mañana encontré una de mis cámaras trampa, que había asegurado firmemente a un árbol a 1,5 metros del suelo, tirada en la hojarasca, con la lente mirando al cielo. No había marcas de garras ni mordiscos, y la correa estaba intacta, simplemente desabrochada. Volví a colocarla, extrañado. Quizás vibraciones, un mono muy hábil. Unos días después, mientras revisaba un transecto en una zona particularmente densa y húmeda del bosque, encontré un círculo de piedras lisas y oscuras cuidadosamente colocadas alrededor de la base de un árbol inmenso, casi como una ofrenda. No parecían estar allí de forma natural. La disposición era demasiado deliberada. Sentí una extraña incomodidad, como si hubiera interrumpido algo privado. Me alejé rápidamente de allí. Los sonidos nocturnos también empezaron a cambiar. Ya no eran solo los coros de animales. A veces, muy tarde en la noche, escuchaba algo que sonaba como flautas de caña, una melodía simple, repetitiva, con notas agudas y melancólicas que parecían flotar entre los árboles. No podía ubicar la fuente. Sonaba como si viniera de todas partes y de ninguna. Al principio pensé que podría ser algún ave nocturna con un canto peculiar, pero la melodía era demasiado estructurada, demasiado triste. Empecé a sentirme observado durante mis caminatas por el bosque. Era una sensación física, un peso en la nuca, la certeza de que había ojos siguiéndome desde la espesura verde. Me detenía, escrutaba las sombras entre los árboles, pero nunca veía nada, solo la maraña impenetrable de hojas, lianas y troncos. La selva misma parecía contener la respiración cuando yo pasaba. Una noche, revisando las fotos de una de las cámaras trampa en mi laptop, encontré una secuencia extraña. La cámara se había activado sin motivo aparente. No había ningún animal visible, solo mostraba el bosque nocturno, inmóvil. Pero en una de las fotos, muy en el fondo, entre las hojas, creí distinguir 2 puntos brillantes muy juntos, como ojos reflejando la luz infrarroja de la cámara, demasiado grandes para ser un insecto, demasiado separados para ser un mamífero pequeño conocido. En la siguiente foto, ya no estaban. Lo achaqué a un reflejo extraño, gotas de rocío, pero la imagen me dejó intranquilo. Mi sueño comenzó a alterarse. Tenía pesadillas vívidas y extrañas. Me perdía en laberintos de árboles idénticos. Sentía que me hundía en el fango mientras algo me agarraba los pies, o veía sombras humanoides moverse entre la niebla que a veces bajaba por las mañanas. Me despertaba sudando frío, con el corazón acelerado, y el sonido de las flautas lejanas o de susurros indistinguibles parecían filtrarse en la cabaña. Empecé a documentar estas anomalías en un cuaderno aparte. Junto a mis notas de campo, escribía sobre los sonidos, las sensaciones, los objetos fuera de lugar. Releerlo me hacía sentir paranoico. Era la soledad extrema, la dieta monótona, el ambiente opresivo de la selva jugando con mi mente. Como científico, buscaba explicaciones racionales, pero cada vez me costaba más encontrarlas. Un día, encontré algo que hizo que mis dudas se inclinaran hacia el miedo. Estaba siguiendo el curso de una pequeña quebrada, buscando una especie particular de rana arbórea. Me alejé bastante del puesto, internándome en una zona que no había explorado antes. El bosque aquí era aún más denso, más oscuro. Llegué a una pequeña cascada que caía sobre unas rocas cubiertas de musgo, y allí en la pared de roca húmeda detrás de la cascada, vi grabados. No eran naturales. Eran símbolos complejos, espirales entrelazadas con figuras angulosas, y lo que parecían representaciones estilizadas de ojos. Muchos ojos. Estaban cubiertos de musgo claramente muy antiguos, pero inconfundibles. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo a pesar del calor húmedo. Eran similares a las marcas que había visto en otros lugares remotos,
pero aquí eran más abundantes, más elaborados, y la sensación de ser observado se volvió casi insoportable. Mientras examinaba los grabados, escuché un chapoteo en la poza al pie de la cascada. Me giré esperando ver una nutria o algún otro animal acuático. No había nada, solo el agua moviéndose en ondas concéntricas, como si algo acabara de sumergirse. Y flotando en la superficie, había una sola flor roja, muy grande y de pétalos carnosos. Una especie que no reconocí y que no crecía en los alrededores. Parecía recién cortada. Retrocedí lentamente sin quitar la vista de la poza. El aire pareció volverse más frío y un olor penetrante, dulce y nauseabundo a la vez, llenó el ambiente. Era el olor de la descomposición, pero también de una flor extraña y desconocida. Salí de allí lo más rápido que pude, volviendo sobre mis pasos hacia el puesto, sintiendo que algo invisible me seguía de cerca. Esa noche, la actividad alrededor de la cabaña fue intensa. Escuché rasguños en las paredes exteriores de madera, golpes suaves en el techo de calamina, y el sonido de las flautas estaba ahora muy cerca. Parecía venir justo de afuera de mi ventana, aunque cuando me asomaba con la linterna, no veía nada más que la oscuridad impenetrable del bosque. Revisé la radio de onda corta, aunque no era el día programado para comunicarme. Intenté contactar con la base, pero solo obtuve estática. La batería parecía estar bien, la antena también. Era como si algo estuviera bloqueando la señal. El aislamiento se sintió más profundo y aterrador que nunca. Me senté en la mesa con mi cuaderno y mi linterna, tratando de mantener la calma, de analizar científicamente lo que estaba pasando. Pero la lógica se desmoronaba. Los eventos eran demasiado extraños, demasiado persistentes. Recordé las palabras de los guías. Ojos viejos. ¿Se referían a los grabados o algo más? De repente, escuché un sonido que provenía del interior de la cabaña. Un crujido suave en el pequeño altillo sobre mi cabeza, donde se guardaban algunas herramientas viejas y repuestos. Contuve la respiración. Otro crujido, como si alguien se moviera con cuidado sobre las tablas del piso del altillo. Agarré mi machete, que mantenía a mano por si aparecía alguna serpiente. Me subí a la mesa para poder ver la trampilla que daba al altillo. Estaba cerrada, como siempre, pero mientras miraba, vi cómo se movía ligeramente, como si alguien al otro lado estuviera probando si podía abrirla. El miedo se convirtió en pánico. Salté de la mesa, agarré mi mochila de emergencia con agua, comida, botiquín y el GPS, y salí corriendo de la cabaña hacia la oscuridad del bosque. No tenía un plan claro, solo sabía que no podía quedarme allí dentro un segundo más. Corrí a ciegas por el sendero principal, tropezando con raíces, golpeándome con ramas. La linterna de mi cabeza apenas iluminaba unos metros adelante. Los sonidos de la selva parecían haberse vuelto hostiles. Cada crujido, cada llamado de animal sonaba como una amenaza. Las flautas parecían seguirme, siempre a la misma distancia. No sé cuánto tiempo corrí, horas quizás. Estaba exhausto, perdido, aterrorizado. Finalmente tropecé y caí por una pequeña pendiente, golpeándome la cabeza. Lo último que recuerdo es la sensación de hojas húmedas en mi cara y la melodía de flauta sonando muy cerca, como si alguien estuviera de pie junto a mí en la oscuridad. Desperté con los primeros rayos de sol filtrándose entre las hojas. Me dolía todo el cuerpo. Tenía un corte en la frente. Miré a mi alrededor. Estaba en una parte del bosque que no reconocía. Estaba perdido. El pánico volvió a invadirme. Pero entonces oí voces. Voces humanas. Grité pidiendo ayuda con las pocas fuerzas que me quedaban. Y al rato, aparecieron los dos guías que me habían traído. Habían vuelto un par de días antes de lo previsto. Presentimos que algo no andaba bien, doctor, dijo uno de ellos, su rostro impasible. Me ayudaron a levantarme. Me dieron agua. Les conté de forma entrecortada y seguramente incoherente lo que había pasado. Los sonidos, las marcas, la cámara, los grabados, la flor, los ruidos en la cabaña, el altillo. Ellos escucharon en silencio, asintiendo lentamente. Cuando terminé, el guía mayor habló. Es el Supai del monte, doctor, el espíritu guardián de esta selva. No le gusta que revuelvan mucho sus dominios.
Los antiguos lo sabían, le dejaban ofrendas, pedían permiso. Ahora la gente ya no recuerda. No me llevaron de vuelta al puesto, recogieron algunas de mis cosas esenciales que aún estaban allí. La mayoría de mi equipo científico quedó abandonado y emprendimos la larga caminata de regreso a su comunidad y de allí, de vuelta a la civilización. Nunca terminé ese proyecto. El informe que presenté fue vago, hablando de condiciones ambientales extremas y hostiles y posibles riesgos imprevistos para el personal. La fundación decidió suspender indefinidamente la investigación en esa área. Ha pasado un tiempo, pero no he podido olvidar mi estancia en ese puesto remoto. La ciencia me enseñó a observar, a medir, a buscar explicaciones lógicas, pero hay cosas en este mundo, especialmente en los lugares más salvajes y antiguos, que escapan a la lógica. Hay ojos viejos en la selva, que observan y esperan, y a veces en el silencio de la noche, todavía creo escuchar el eco lejano de una flauta de caña, recordándome que hay fronteras que es mejor no cruzar. Mi último trabajo formal había sido en seguridad, pero después de unos recortes de personal me encontré buscando lo que fuera. Así terminé aceptando un puesto temporal que sonaba casi irreal, vigilante de un sitio arqueológico recién descubierto. Estaba ubicado en medio de la nada, en unas pampas resecas a varios kilómetros de la carretera más cercana y a un par de horas del último pueblo miserable. La paga era decente, justamente por el aislamiento y el riesgo. El sitio era un complejo funerario preincaico, probablemente de la cultura moche o alguna similar de la costa norte. Un equipo de arqueólogos había hecho unas excavaciones preliminares, destapando parcialmente varias tumbas y los cimientos de lo que parecía un pequeño centro ceremonial de adobe, pero tuvieron que suspender el trabajo por falta de fondos y permisos. Mi tarea era simple en teoría: acampar allí durante un mes y evitar que los huaqueros, los saqueadores de tumbas, se llevaran lo poco de valor que pudiera quedar o destruyeran el contexto arqueológico antes de que el equipo oficial pudiera volver. Me llevaron en una camioneta destartalada hasta donde se acababa cualquier rastro de camino. Desde allí, caminamos casi una hora bajo un sol implacable, cargando mis provisiones, una carpa, agua, una radio de comunicación de largo alcance que funcionaba a duras penas y una vieja escopeta de bombeo que me dieron más para asustar que para usar. El jefe del equipo arqueológico, un tipo con aspecto de profesor universitario, me dio las últimas instrucciones: patrulla el perímetro, sobre todo de noche. Anota cualquier cosa sospechosa. Si ves o escuchas algo que parezcan huaqueros, llama por radio. No te enfrentes directamente si puedes evitarlo. No queremos problemas. Luego se fueron, dejándome solo en medio de un silencio y una vastedad que sobrecogían. El sitio estaba en una planicie elevada, rodeada de colinas bajas y resecas. El complejo consistía en varios túmulos funerarios, montículos de tierra y adobe de diferentes tamaños, algunos parcialmente excavados, mostrando paredes de adobe y entradas a cámaras subterráneas que los arqueólogos habían vuelto a cubrir superficialmente. Había fragmentos de cerámica y textiles, descoloridos por el sol, esparcidos por todas partes, testigos mudos de un pasado remoto. El aire era increíblemente seco, y el viento levantaba constantemente un polvo fino que se metía por todas partes. Instalé mi carpa cerca del túmulo principal, el más grande y el que parecía haber sido el centro ceremonial. Desde allí tenía una vista relativamente buena de la mayor parte del sitio. Mi rutina diaria era sencilla: durante el día soportar el calor abrasador, hacer patrullas cortas por el perímetro, revisar las cubiertas de las tumbas, leer o simplemente tratar de no volverme loco de aburrimiento. Por la noche la tarea era más tensa: agudizar el oído, vigilar las sombras que la luna, cuando la vía, proyectaba sobre los túmulos, estar alerta a cualquier luz o ruido sospechoso. Las primeras noches fueron tranquilas, pero inquietantes. El silencio del desierto es algo peculiar. No es un silencio vacío, está lleno de pequeños susurros del viento, del crujido de la tierra enfriándose, de los movimientos sigilosos de los pocos animales nocturnos, lagartijas, insectos, quizás algún zorro. Cada sonido se amplifica y la imaginación empieza a trabajar.
Varias veces creí escuchar voces lejanas o el ruido de palas golpeando la tierra, pero al salir a investigar, nunca encontraba nada. El viento, me decía, o mi propia paranoia. Como a la cuarta o quinta noche, mientras hacía mi ronda después de medianoche, encontré huellas frescas cerca del perímetro el más alejado de mi carpa. No eran de animal, eran pisadas de botas, claras en el polvo fino. Parecían dirigirse hacia el sitio, pero luego desaparecían inexplicablemente en una zona de terreno más pedregoso, como si la persona se hubiera desvanecido. Revisé los alrededores con mi linterna más potente. Nada, ni una señal más. Se habrían acercado, visto mi linterna y huido. Era la explicación más lógica. Informé por radio, aunque la comunicación era pésima, llena de estática. Me dijeron que estuviera alerta. A partir de esa noche, mi vigilancia se intensificó. Dormía poco y mal, sobresaltándome con cada ruido. Empecé a notar cosas extrañas dentro del propio sitio arqueológico, no solo en el perímetro. Una mañana, encontré una pequeña vasija de cerámica, una pieza simple pero intacta, que los arqueólogos habían dejado cuidadosamente marcada y cubierta cerca de una tumba, movida unos metros de su sitio original. Estaba ahora al pie de mi carpa. No había huellas alrededor que indicaran que alguien se hubiera acercado tanto. En otra ocasión, mientras revisaba la entrada parcialmente cubierta de una de las tumbas más pequeñas, sentí una bocanada de aire helado salir del interior. Un frío antinatural, considerando el calor del desierto, y junto con el frío un olor dulzón y penetrante, como a tierra muy húmeda y a algo vagamente floral pero podrido. Me alejé rápidamente de allí, con un escalofrío recorriéndome a pesar del calor. Los sonidos nocturnos también se volvieron más específicos. Ya no eran solo susurros indefinidos del viento. A veces escuchaba lo que parecían fragmentos de cánticos o lamentos muy bajos, casi imperceptibles, que parecían venir de debajo de la tierra cerca de los túmulos, y en ocasiones el sonido inconfundible de cerámica rompiéndose, un chasquido seco en la noche, pero al investigar no encontraba nada roto. Empecé a cuestionar mi propia percepción. Era el aislamiento extremo, el sol durante el día, la falta de sueño por la noche. Estaba confundiendo ruidos naturales, o quizás las acciones de vaqueros sigilosos con algo más, pero la sensación de que algo más estaba ocurriendo, algo inherente al lugar mismo, se hacía cada vez más fuerte. Este lugar se sentía antiguo, sí, pero también consciente, y no le gustaba mi presencia. Una tarde el viento empezó a soplar con más fuerza de lo habitual, levantando remolinos de polvo. Estaba asegurando mi carpa cuando vi uno de esos remolinos comportarse de forma extraña. En lugar de moverse erráticamente o disiparse, se dirigió directamente hacia el túmulo principal, giró sobre él durante casi un minuto, levantando una nube densa de polvo rojizo, y luego se deshizo tan rápido como se había formado. Me quedé mirando atónito. Nunca había visto al viento comportarse así. Dentro del túmulo principal, los arqueólogos habían descubierto la entrada a una cámara subterránea, pero la habían sellado con tablones de madera y sacos de arena hasta poder volver con el equipo adecuado. Mientras el remolino giraba encima, juraría haber escuchado un golpe sordo y pesado proveniente del interior de esa cámara sellada, un golpe que pareció resonar desde las profundidades de la tierra. Esa noche, la sensación de ser observado fue abrumadora. Me sentía expuesto, vulnerable en mi carpa. Decidí hacer una fogata más grande de lo habitual, no solo por el frío que empezaba a caer, sino por la luz. Necesitaba luz. Me senté cerca del fuego, con la escopeta apoyada a mi lado, mirando hacia la oscuridad que rodeaba el pequeño círculo de luz. Escuché pasos, claros, no en el perímetro, sino cerca, como si alguien caminara descalzo sobre la arena, rodeando mi campamento, justo en el límite de la luz de la fogata. Me levanté de un salto, agarrando la escopeta. ¿Quién anda ahí? Identifíquese, estoy armado, grité, intentando proyectar una confianza que no sentía. Los pasos se detuvieron. Silencio, solo el crepitar del fuego. Esperé, tenso, barriendo la oscuridad con la linterna montada en la escopeta. No vi nada,
Pero entonces, una pequeña piedra aterrizó suavemente en la arena a mis pies, lanzada desde la oscuridad, y luego otra. No eran piedras arrojadas con fuerza, era casi como si las estuvieran dejando caer desde arriba. Apunté la linterna hacia arriba, hacia el cielo estrellado. Nada, bajé la luz y recorrí el perímetro de nuevo. Silencio, la sensación de burla, de un juego macabro me invadió. ¿Eran huaqueros tratando de intimidarme? ¿O este era otra cosa? Decidí entrar a una de las tumbas parcialmente excavadas, una que tenía una pequeña cámara accesible agachándose. Pensé que quizás estaría más protegido allí dentro que en la carpa expuesta. La entrada era estrecha, el aire adentro era pesado y olía a polvo milenario. Me senté en el suelo de tierra, de espaldas a la pared de adobe, con la escopeta sobre mis rodillas, apuntando hacia la entrada. Allí dentro, el silencio era aún más profundo. Podía escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. Pasaron los minutos, quizás una hora. Empecé a relajarme un poco, pensando que tal vez había sido una falsa alarma. Y entonces, la temperatura dentro de la pequeña cámara bajó drásticamente, un frío que calaba los huesos, acompañado de nuevo por ese olor dulzón y pútrido. Y escuché un susurro, justo en mi oído, una voz seca como arena rozando arena, que dijo una sola palabra en una lengua que no reconocí, pero que entendí perfectamente en mi interior largo. Salí de la tumba como un resorte, golpeándome la cabeza con el dintel bajo, y corrí hacia mi carpa. Ya no me importaba la protección, solo quería que amaneciera, pero la noche aún no había terminado. Mientras estaba cerca de la fogata agonizante, vi luces a lo lejos, linternas moviéndose sigilosamente entre las colinas bajas que rodeaban el sitio. Definitivamente huaqueros, esta vez eran reales. Agarré la radio. Base, aquí Vigilante 1, tengo actividad sospechosa. Múltiples luces al este del sitio, parecen estar acercándose. La respuesta fue pura estática. Insistí varias veces. Nada. Las luces se acercaban. Podía distinguir al menos 3 o 4 figuras moviéndose con cautela. Estaban a unos 100 metros. Mi protocolo era claro, evitar la confrontación, pero estaba atrapado. Si me veían, podrían ser peligrosos. Decidí disparar un tiro al aire para asustarlos, para que supieran que estaba armado. Levanté la escopeta, apunté al cielo oscuro y apreté el gatillo. El estruendo del disparo rompió el silencio de la noche de forma brutal. Las luces de los intrusos se apagaron de inmediato. Esperé, tenso, listo para disparar de nuevo si se acercaban, pero no se acercaron. En lugar de eso, escuché gritos de pánico, de terror puro, venidos de la dirección donde estaban las luces, y luego, el sonido inconfundible de gente corriendo desesperadamente, alejándose del sitio a toda velocidad. ¿Qué los había asustado tanto? ¿Mi disparo? No lo creía. Sus gritos no eran de alguien asustado por un vigilante, eran de alguien que había visto algo mucho peor. Y entonces el silencio que siguió fue lo más aterrador de todo, un silencio absoluto, pesado, como si todo el desierto estuviera conteniendo la respiración. La fogata se apagó por completo, dejándome solo con la luz de mi linterna. Miré hacia el túmulo principal y vi algo que todavía me persigue en sueños. Sobre el montículo, recortada contra las estrellas, había una figura oscura, alta y delgada, mucho más alta que un ser humano normal. No se movía, simplemente estaba allí, observando en mi dirección. No tenía rasgos visibles, era solo una silueta de oscuridad concentrada. Y desde el interior del túmulo sellado volví a escuchar aquel golpe sordo y pesado. No aguanté más. Agarré mi mochila, la radio muerta y corrí. Corrí hacia la dirección opuesta a la figura, hacia donde recordaba que estaba el camino de regreso. Corrí sin parar durante horas, tropezando en la oscuridad, impulsado solo por el terror más puro que he sentido en mi vida. Llegué al camino principal con las primeras luces del alba, exhausto, deshidratado, al borde del colapso. Esperé hasta que pasó un camión que me llevó al pueblo más cercano. Desde allí llamé a la fundación. Renuncié al trabajo. Dije que había habido un intento de saqueo
que la radio falló y que la situación era demasiado peligrosa. No mencioné la figura sobre el túmulo, ni los susurros, ni el frío, ni los golpes. ¿Quién me creería? Sé que los arqueólogos eventualmente volvieron al sitio, con más seguridad. No sé qué encontraron, pero yo sé que ese desierto no está vacío. Guarda secretos antiguos y presencias que no aprecian ser perturbadas. Los huaqueros lo descubrieron esa noche, y yo también. Hay tumbas que es mejor dejar selladas, y silencios que es preferible no romper. Siempre he preferido los trabajos que me dejan tranquilo, lejos del ruido y la gente. Por eso, cuando vi el anuncio buscando un técnico de mantenimiento y vigilancia para la presa hidroeléctrica de Aguas Claras, me pareció ideal. El sueldo era bueno y la descripción prometía lo que yo buscaba: aislamiento. La presa estaba ubicada en un valle montañoso remoto, a horas del pueblo más cercano, y el puesto requería vivir allí, en las instalaciones, durante turnos de un mes completo, completamente solo. La presa era una obra de ingeniería impresionante, una muralla gigantesca de concreto curvado que contenía un embalse enorme de aguas quietas y profundas, reflejando las laderas boscosas que lo rodeaban. Construida hacía más de 50 años, ya no operaba a plena capacidad, pero seguía generando algo de energía y sobre todo controlando el flujo del río para evitar inundaciones aguas abajo. Mi labor consistía en monitorear los niveles del agua, el estado de la estructura, realizar mantenimiento básico a los sistemas de control, en su mayoría ya automatizados pero viejos, y básicamente asegurarme de que la mole de concreto no decidiera hacer nada inesperado. Me instalé en la pequeña vivienda adosada a la sala de control principal, ubicada en uno de los extremos de la coronación de la presa. Era un espacio funcional, algo austero, con una pequeña cocina, un dormitorio y la sala llena de indicadores, medidores y pantallas antiguas que mostraban el estado de la presa. Tenía comunicación por radio con la central, ubicada a varias horas de distancia, para reportes diarios y emergencias. El técnico al que relevé, un hombre mayor con la mirada cansada, me dio las instrucciones básicas con una mezcla de aburrimiento y algo más, una especie de resignación. La presa tiene sus ruidos, muchacho, me dijo antes de irse. Te acostumbrarás, o no le di importancia. Los primeros días fueron exactamente lo que esperaba. Una rutina tranquila marcada por las rondas de inspección, caminar por la coronación de la presa, sintiendo la inmensidad del embalse a un lado y la caída vertiginosa al otro, bajar por escaleras metálicas a las galerías de inspección internas, unos túneles largos y húmedos que recorrían las entrañas del concreto, revisar las turbinas silenciosas en la caverna cavernosa de la sala de máquinas, ubicada en la base. El resto del tiempo lo pasaba en la sala de control, anotando lecturas, leyendo o simplemente contemplando el paisaje silencioso y majestuoso. El sonido predominante era el del agua, el murmullo constante del aliviadero secundario, el eco lejano del río abajo, a veces el chapoteo de peces saltando en el embalse. Dentro de la presa, en las galerías, el sonido era diferente, un goteo constante de filtraciones menores, el zumbido bajo de algún transformador, y sobre todo una vibración casi imperceptible, la resonancia de millones de toneladas de agua presionando contra el concreto. Era un lugar que se sentía inmenso, poderoso y dormido. Las primeras anomalías fueron acústicas. Estando en las galerías de inspección más profundas, a veces me parecía escuchar ecos extraños. Mis propios pasos o el ruido de una herramienta al caer parecían rebotar de forma incorrecta, como si hubiera una pared extra donde no la había, o como si el eco tardara demasiado en volver. Lo atribuía a la compleja acústica de los túneles curvos y vacíos. Luego, empecé a escuchar otros sonidos, un quejido metálico, largo y lastimero, como de metal sometido a una tensión extrema, que parecía venir de las compuertas del aliviadero principal, aunque éstas llevaban años sin usarse a plena capacidad. O un zumbido bajo y rítmico, que a veces surgía de la sala de turbinas, aunque éstas estaban detenidas. Cuando iba a investigar, los sonidos siempre cesaban antes de que llegara, y las revisiones no mostraban nada fuera de lo normal. Asentamientos estructurales,
vibraciones residuales, me repetía, buscando explicaciones técnicas. Una tarde, mientras revisaba unos medidores de presión en una galería intermedia, encontré una de mis llaves inglesas en el suelo, lejos de mi caja de herramientas. Estaba seguro de haberla guardado. Se me habría caído del bolsillo sin darme cuenta. Era posible, pero extraño. La recogí, sintiendo una primera punzada real de inquietud. La sensación de no estar completamente solo comenzó a crecer, especialmente durante mis rondas por las galerías internas. Eran laberintos de concreto desnudo, apenas iluminados por luces industriales espaciadas que dejaban grandes zonas en penumbra. A veces, al doblar una esquina o al pasar por una bifurcación, tenía la fugaz impresión de ver una sombra moverse al final del túnel, o de escuchar un sonido como de ropa rozando la pared justo detrás de mí. Me giraba rápidamente, alumbrando con mi potente linterna, pero nunca había nada, solo el túnel vacío, el goteo del agua y la vibración sorda de la presa. Empecé a encontrar pequeñas cosas fuera de lugar con más frecuencia. Una válvula que estaba seguro de haber dejado cerrada aparecía ligeramente abierta, marcas de polvo en el suelo de una galería poco transitada que parecían huellas borrosas, pero que no coincidían con mis botas. Una vez encontré una pequeña flor silvestre, de las que crecían en las laderas lejanas, colocada cuidadosamente sobre el panel de control principal en la sala de mandos. No había forma de que hubiera llegado allí por accidente. Descubrí una vieja bitácora de mantenimiento en un armario olvidado de la sala de control. Pertenecía a las primeras décadas de funcionamiento de la presa. Las anotaciones eran mayormente técnicas, pero entre líneas encontré algunas referencias perturbadoras. Menciones a ruidos inexplicables en la galería B durante la noche, fallos recurrentes en el sistema de iluminación del nivel inferior, sensación de presencia reportada por el técnico de turno, e incluso una anotación sobre un trabajador desaparecido durante la construcción final de los túneles de drenaje profundo, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. La presa, al parecer, tenía más historia de la que me habían contado. Mi rutina se volvió más tensa. Realizaba las inspecciones internas con más rapidez, siempre alerta, a menudo hablando solo o silbando para llenar el silencio opresivo. Evitaba las galerías más profundas o menos iluminadas si no era estrictamente necesario. La sensación de ser observado era casi constante cuando estaba dentro de la estructura. Era como si la propia presa, con su masa inerte de concreto y acero, tuviera una conciencia fría y vigilante. Una noche, mientras intentaba dormir en mi habitación, me despertó un sonido proveniente de la sala de control adyacente. Era un golpeteo rítmico, suave pero insistente, sobre el cristal de una de las ventanas que daban a la coronación de la presa. Tac, 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 tac. Me levanté con el corazón en un puño. Me asomé sigilosamente desde la puerta de mi dormitorio. La sala de control estaba iluminada solo por las luces de los paneles. No se veía a nadie, pero el golpeteo continuaba preciso, deliberado. Era una rama golpeando el cristal. Imposible. No había árboles tan cerca. Un pájaro nocturno grande, poco probable, y el sonido era demasiado regular. Salí a la sala de control, agarrando una pesada linterna de metal. Me acerqué a la ventana. El golpeteo se detuvo en cuanto me acerqué. Miré hacia afuera. La noche estaba tranquila, estrellada. No había viento. No se veía absolutamente nada ni nadie sobre la inmensa extensión de concreto de la coronación. Pero en el cristal, a la altura donde sonaban los golpes, había una marca tenue, como la huella empañada de una mano pequeña. Se desvaneció en segundos. Retrocedí hacia el centro de la sala, sintiendo un miedo helado. Ya no podía negar que algo anómalo estaba sucediendo. La soledad del lugar combinada con estos eventos empezaba a afectarme profundamente. Estaba perdiendo la cabeza, o la presa realmente albergaba algo. La noche siguiente ocurrió algo aún más extraño. Estaba en la sala de control monitoreando los niveles del embalse, que habían subido un poco por unas lluvias recientes en la cabecera del río. De repente, uno de los indicadores de presión de agua de la galería más profunda, la galería D,
empezó a fluctuar violentamente saliéndose de la escala. Al mismo tiempo, una alarma sonora de baja intensidad, una que nunca había oído antes, empezó a sonar en el panel. Revisé los protocolos. Esa alarma indicaba una posible fisura o un problema estructural grave en esa sección. Mi deber era ir a comprobarlo inmediatamente. Agarré mi equipo, la radio que parecía funcionar bien en ese momento, y me dirigí a la entrada de las galerías, no sin antes informar a la base de la alarma y mi intención de investigar. Me dijeron que procediera con extrema precaución. Bajar a la galería D fue una experiencia angustiosa. Era la más profunda, la más húmeda y la menos iluminada. El sonido del agua filtrándose era más fuerte aquí, y la vibración de la presa se sentía más intensa. Mientras avanzaba por el túnel largo y curvo, la luz de mi linterna empezó a parpadear intermitentemente. Cambié las baterías, pero el problema persistió. Llegué a la zona donde los sensores indicaban la fluctuación de presión. No se veía ninguna fisura evidente en las paredes de concreto macizo. El agua que corría por el canal de drenaje del suelo parecía normal, pero el aire aquí estaba increíblemente frío y tenía ese olor extraño como ozono o a metal ionizado mezclado con el olor a humedad profunda. Estaba examinando una junta de dilatación en la pared cuando escuché un estruendo metálico ensordecedor justo detrás de mí. Me giré de golpe. La pesada puerta estanca que había cruzado unos 20 metros atrás se había cerrado violentamente. Corrí hacia ella. Intenté girar la rueda de cierre. Estaba atascada. No se movía ni un milímetro. Estaba atrapado en la sección más profunda de la presa. Grité por la radio. Base. Estoy atrapado en la galería D. La puerta estanca se cerró y no abre. Solo recibí estática como respuesta. La luz de mi linterna parpadeó y se apagó por completo, sumiéndome en una oscuridad absoluta, total, a cientos de metros, bajo toneladas de concreto y agua. El pánico me inundó. Grité, golpeé la puerta metálica hasta que me dolieron las manos. El único sonido era mi propia respiración agitada y el goteo constante del agua en la oscuridad, que ahora parecía burlón. Y entonces escuché otro sonido. Venía de más adentro del túnel, de la oscuridad impenetrable frente a mí. Era un sonido de arrastre lento, pesado, como si algo grande y húmedo se estuviera moviendo sobre el concreto. Ese es, y se estaba acercando. Retrocedí pegándome a la puerta estanca, temblando incontrolablemente. El sonido de arrastre se acercaba, acompañado ahora por un olor fétido, a agua estancada y algo peor, a descomposición. Podía sentir una presencia en la oscuridad, algo vasto y antiguo, que se movía en las profundidades de la presa. Cerré los ojos, esperando lo peor. El sonido de arrastre estaba casi sobre mí. Podía sentir el cambio en la presión del aire, el frío intenso. Entonces, tan repentinamente como había empezado, el sonido cesó y mi linterna volvió a encenderse, iluminando el túnel vacío frente a mí. No había nada. Me quedé allí, temblando, sin poder moverme, por lo que pareció una eternidad. Finalmente, reuní el coraje para intentar girar la rueda de la puerta estanca otra vez. Giró sin ninguna dificultad. Se abrió suavemente. No necesité más. Salí corriendo de la galería D, sin mirar atrás, subiendo niveles, recorriendo los túneles iluminados ahora normalmente, hasta que salí a la luz del día en la coronación de la presa. El sol nunca me había parecido tan brillante, tan hermoso. Fui directo a la sala de control. Empaqué mis cosas esenciales en mi mochila. Llamé por radio a la base. Dije que había habido una falsa alarma por un sensor defectuoso, pero que la puerta estanca se había atascado temporalmente y que por seguridad solicitaba un relevo inmediato debido a fatiga y estrés acumulado. No podían negarse ante un posible riesgo de seguridad. Esperé las largas horas hasta que llegó la lancha de relevo al día siguiente, sin pegar ojo, sentado en la sala de control, mirando los indicadores, escuchando cada ruido, con la puerta principal cerrada con llave. Cuando llegó mi reemplazo, apenas pude cruzar palabra. Le entregué las llaves, le di un resumen técnico mínimo
y me subí a la lancha sin mirar atrás hacia la mole de concreto. Nunca he vuelto a aceptar un trabajo que implique aislamiento extremo. La presa sigue allí, conteniendo el agua, generando energía mínima, una cicatriz de concreto en medio de la naturaleza salvaje. No sé qué fue lo que experimenté allí dentro. Fueron los fantasmas de los trabajadores muertos. Fue la presión psicológica de la soledad y el lugar. O este fue algo más, una conciencia nacida de la inmensa presión del agua, del concreto, del tiempo. No lo sé, solo sé que en el corazón de esa estructura gigantesca, en sus galerías profundas y silenciosas, habita algo más que agua y concreto, algo antiguo, frío y paciente, que escucha y espera en la oscuridad profunda. La necesidad tiene cara de perro, dicen, y la mía tenía la cara reseca y polvorienta de las pampas que se extienden tierra adentro desde la costa norte. Después de perder mi puesto en una pequeña fábrica de conservas que cerró, anduve buscando chamba en lo que fuera. Un conocido me pasó la voz de un trabajo temporal informal, mal pagado, pero trabajo al fin, cuidar de noche un sitio arqueológico, una huaca grande que unos doctores de la capital habían estado excavando hacía unos meses. El lugar estaba en las afueras de un distrito populoso y bullanguero, de esos que crecen sin orden cerca de la capital regional, justo donde terminaban las últimas casas de ladrillo sin tarrajear y empezaban los terrenos seriazos mezclados con algunas parcelas de cultivo de tallo alto que dependían de canales de riego. La huaca, o mejor dicho, el complejo de varias huacas de adobe, se alzaba como una montaña chata y ruinosa en medio de la planicie, un testigo terco de un tiempo olvidado hacía siglos, mucho antes de los incas. Los arqueólogos habían hecho algunas calas, dejando expuestas paredes de adobe con restos de frisos, y la boca de algunas tumbas que habían vuelto a cubrir con esteras y arena. Se fueron prometiendo volver, pero mientras tanto, el sitio quedaba a merced de los huaqueros. Mi misión era simple, ser una presencia disuasoria. Me instalaron en una choza precaria de esteras y palos que habían levantado los mismos arqueólogos a unos 50 metros de la huaca principal. Tenía un catre de campaña, una mesa coja, un bidón de agua, una lámpara a batería y una radio vieja para reportarme cada noche con el guardián de día, un tipo mayor que vivía en el pueblo. Para protección y compañía me dejaron un perro chusco, flaco pero ladrador llamado Sombra. Y claro, la advertencia: si ves gente sospechosa llamas por radio, no te hagas el valiente, los huaqueros a veces vienen armados. Las primeras noches fueron un ejercicio de paciencia y lucha contra el sueño. El calor del día daba paso a un frío seco y ventoso por la noche. La única luz era la de mi lámpara y a veces la luna, que bañaba las ruinas de adobe con una luz pálida y fantasmal. El silencio era casi absoluto, roto solo por el ladrido lejano de perros en el pueblo, el zumbido de algún insecto nocturno, o el silbido del viento colándose por las grietas de las viejas estructuras. El perro Sombra dormitaba a mis pies, alerta a cualquier ruido extraño. Mi rutina era recorrer el perímetro cercado, una simple valla de alambre que cualquiera podía saltar cada par de horas, alumbrando con mi linterna más potente. Revisaba las cubiertas de las tumbas excavadas, buscaba huellas frescas en el polvo fino. Durante las primeras noches, aparte de alguna falsa alarma causada por un zorro o un ave nocturna, no pasó nada. El mayor enemigo era el aburrimiento y la sensación de estar completamente solo y expuesto en esa inmensidad oscura. Pronto empecé a notar pequeñas cosas. Una mañana al despertar, encontré una piedra pequeña y lisa, de un color oscuro poco común en la zona, colocada justo en la entrada de mi choza. No estaba allí la noche anterior. La recogí. Estaba extrañamente fría al tacto. Miré alrededor. No había huellas. El viento, imposible. La dejé a un lado, inquieto. Otra noche, mientras hacía mi ronda cerca de la huaca más pequeña, Sombra empezó a gruñir sordamente hacia la cima del montículo de adobe. Se le erizó el pelo del lomo y no quería avanzar. Alumbré con la linterna hacia arriba. No vi nada. Solo las paredes erosionadas y la oscuridad. Pero el perro seguía tenso, mirando fijamente un punto invisible en la cima.
Tuve que jalarlo para que siguiera caminando. Empecé a escuchar sonidos que no podía explicar fácilmente. A veces, un susurro breve, como de arena cayendo, que parecía venir del interior de la huaca principal, aunque supuestamente estaba sellada. Otras veces, en las noches sin viento, escuchaba un sonido muy tenue y agudo, casi como el de una ocarina o una flauta de caña, una melodía simple y triste que flotaba en el aire por unos segundos y luego desaparecía. Lo comenté por radio al guardián de día. Se rió. Son los gentiles, hombre, dijo en tono de broma, los antiguos que se quejan porque les revuelven los huesos, o este es el viento nomás. No me quedé tranquilo. Una madrugada, encontré huellas claras de zapatillas deportivas cerca de la valla, en el lado que daba a los campos de cultivo, y un pequeño agujero cavado superficialmente cerca de uno de los túmulos menores, como si alguien hubiera empezado a tantear el terreno y luego se hubiera arrepentido o hubiera sido interrumpido. Informé por radio. Seguro eran unos choros pulpines, dijo el guardián. Ya se asustaron. Tú sigue vigilando. Pero la sensación de que alguien más estaba interesado en el sitio y que quizás no eran simples rateros se hizo más fuerte. Las noches siguientes, la atmósfera se sintió más cargada. Sombra se mostraba nervioso, ladrando a las sombras, a menudo negándose a acompañarme en las rondas cerca de la huaca principal. Yo también sentía una opresión creciente, una sensación de ser observado desde las ruinas oscuras. A veces, al pasar cerca de las tumbas abiertas y vueltas a cubrir, sentía un frío intenso y localizado, como si emanara del subsuelo. Una noche particularmente oscura sin luna decidí explorar un poco más la entrada de la tumba principal que los arqueólogos habían sellado con maderas y sacos de arena. Quería asegurarme de que nadie hubiera intentado forzarla. Me acerqué con la linterna. Todo parecía en orden, pero al agacharme para examinar los sacos de arena escuché un sonido claro proveniente del interior, un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído sobre tierra o adobe. Thump. Me quedé helado, contuve la respiración, esperé. Silencio, solo el latido de mi propio corazón. Alumbré la entrada sellada, nada se movía, pero estaba seguro de lo que había oído. No era un sonido natural, era algo cayendo o siendo golpeado dentro de la tumba sellada. Retrocedí lentamente. Sombra, que se había quedado unos metros detrás de mí, empezó a gemir y a retroceder también, con el rabo entre las patas. Algo allí dentro, la tumba misma, asustaba al perro, y a mí también. A partir de ese momento, evité acercarme demasiado a la tumba principal durante mis rondas nocturnas. Pero los fenómenos extraños no cesaron. Al contrario, empecé a encontrar pequeños objetos colocados en lugares visibles. Una pluma de ave nocturna perfectamente posada sobre una estaca de medición. Un fragmento de cerámica con un diseño de ojo estilizado dejado en el camino hacia mi choza. Una pequeña trenza hecha con hilos de algún textil antiguo dejada sobre mi mesa. No eran cosas amenazantes en sí mismas, pero eran inexplicables. Ofrendas, advertencias. ¿De quién? Una noche, mientras estaba sentado fuera de la choza, mirando las estrellas, vi una luz moverse en la cima de la huaca principal. No era una linterna. Era una luz pálida, azulada, que pareció flotar o danzar sobre el punto más alto del montículo por unos segundos antes de desaparecer. No hizo ningún ruido. Me quedé boquiabierto. ¿Un fuego fatuo, gas de la descomposición, o algo más? La radio empezó a fallar con más frecuencia. A veces solo lograba comunicarme con el guardián de día después de varios intentos, y la señal se cortaba constantemente. Me sentía cada vez más aislado, más solo con lo que fuera que habitara en esas ruinas. Empecé a tener pesadillas recurrentes. Soñaba que caminaba por túneles oscuros bajo la huaca, llenos de vasijas de cerámica que me miraban con ojos vacíos. Soñaba que figuras altas y vestidas con túnicas antiguas me rodeaban en silencio bajo la luna. Me despertaba empapado en sudor, con la sensación de que la pesadilla continuaba fuera del sueño. Una tarde decidí darle una vuelta completa al complejo por fuera de la valla, buscando más rastros de intrusos. En la parte trasera,
la que daba a una zona de dunas bajas y algarrobos secos, encontré algo que me perturbó profundamente. Era un pequeño fardo funerario, de estilo claramente antiguo, pero que parecía haber sido desenterrado y vuelto a enterrar recientemente de forma superficial. Se notaba la tierra removida, y sobresaliendo de la arena había un pequeño hueso humano, quizás de un dedo o de un pie. Sentí náuseas. Habían estado los huaqueros allí mismo y yo no me había dado cuenta, o este era otra cosa, una especie de advertencia macabra dejada para mí. No toqué nada, me alejé de allí sintiendo un profundo malestar. Este lugar no solo guardaba tesoros, guardaba muertos, y quizás a esos muertos no les gustaba que los molestaran, ni los huaqueros ni yo. Esa noche decidí que ya había tenido suficiente. Llamaría por radio al amanecer y diría que abandonaba el puesto, que buscaran a otro. El dinero no valía la pena, el miedo constante y la sensación de estar al borde de la locura. Me encerré en la choza con Sombra, atrancando la puerta con un palo, y me preparé para pasar mi última noche allí. Pero la huaca tenía otros planes. Como a las 2 de la madrugada, Sombra empezó a ladrar como loco hacia la puerta trancada. Gruñía, enseñaba los dientes, ladraba con una furia que nunca le había visto. Me levanté de un salto, agarrando la escopeta. ¿Qué pasa, Sombra? ¿Qué hay afuera? Escuché rasguños en la estera de la puerta, suaves al principio, luego más insistentes, y luego un golpe fuerte, como si alguien hubiera lanzado una piedra contra la frágil estructura. Sombra ladraba sin parar. Grité: «¡Largo de aquí! Estoy armado y voy a disparar». Los rasguños cesaron, pero entonces escuché algo peor. Una risa seca, cascada, inhumana, que parecía venir de justo al otro lado de la estera. Y luego, silencio. Sombra dejó de ladrar, pero seguía temblando y gimiendo a mis pies. Esperé tenso, durante lo que pareció una eternidad. No pasó nada más, pero ya no había duda. No eran huaqueros comunes, o al menos, no solo eso. El resto de la noche fue una vigilia aterradora. No me moví del centro de la choza, con la escopeta lista, mientras Sombra gemía a mi lado. Al primer indicio de luz del alba, quité el palo de la puerta y salí con extrema precaución. No había nadie, no había huellas frescas alrededor de la choza, pero en el suelo, justo frente a la puerta, había un pequeño montoncito de polvo de ladrillo rojo, como el que se usaba antiguamente para pigmentos, y en el centro, un diente humano, amarillento y desgastado. Ya no esperé más. Agarré mi mochila, mi agua, llamé a Sombra, que no quería separarse de mí, y empecé a caminar a paso rápido hacia el pueblo, sin mirar atrás. No usé la radio, no quería hablar con nadie, solo quería salir de allí. Mientras me alejaba, con el sol ya levantándose y pintando de ocre las pampas, me atreví a mirar hacia atrás por última vez. La huaca principal se recortaba contra el cielo claro, y tuve la certeza casi absoluta de ver una figura delgada y oscura parada en la cima, observándome. Parpadeé y ya no estaba. Llegué al pueblo al mediodía, exhausto y cubierto de polvo. Busqué al guardián de día, le devolví la radio y la escopeta. Le dije simplemente que renunciaba, que el trabajo no era para mí. No me preguntó mucho, quizás vio algo en mi cara. Me quedé con Sombra, él tampoco quería volver. Nunca supe si los arqueólogos regresaron, o si los huaqueros finalmente se salieron con la suya. Pero esa huaca, como tantas otras en esta costa reseca, guarda más que solo cerámica y huesos. Guarda ecos de rituales olvidados, de creencias antiguas, de espíritus protectores o quizás vengativos, guardianes silenciosos que observan desde las sombras del tiempo. Y a veces, cuando el viento sopla fuerte del desierto, creo oler ese polvo antiguo y escuchar una risa seca llevada por el aire.